Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Ignacio Alveira Anelo, soy socio fundador de Domos Córdoba, junto a mi socio Juan José Sánchez. Hace ya más de 6 años que venimos recorriendo este maravilloso camino y en esta oportunidad queremos enseñarles en qué consisten los domos geodésicos, porque hay muchísimas preguntas frecuentes que mucha gente nos hace respecto de qué son las frecuencias, qué tipo de materiales se pueden utilizar, muchísimas cuestiones, características respecto también a la funcionabilidad de estas estructuras de los domos geodésicos que se las queremos transmitir. Así que armamos un material compacto, dinámico, para que ustedes puedan entender con mucha facilidad en qué consisten. Hace ya más de 6 años que nos dedicamos a la fabricación de domos, tenemos 120 domos aproximadamente, más ya a esta altura, que vendimos en distintas partes del país, acá en Argentina, y más de 19 capacitaciones, tanto en provincias de Argentina como también en otros países, como ser Uruguay, México y en España. Así que ojalá que disfruten esta propuesta que preparamos para ustedes y que la aprovechen para aprender e insertarse en el maravilloso mundo de los domos geodésicos. Ahora, entrando de lleno en el tema, lo primero de lo que tenemos que hablar es respecto de qué es un domo. Un domo es una media esfera, una cúpula. Esa es la definición básica respecto a un domo. Lo podemos ver en las iglesias de las distintas culturas, lo podemos ver en un iglú, en un temazcal. O sea, de pronto, si empezamos a investigar en toda la historia de la humanidad, siempre hubieron construcciones en forma de media esfera y encima muy relacionado con cuestiones sagradas de las distintas culturas. Ahora, cuando hablamos de domos geodésicos, ya estamos hablando de una particularidad en la composición estructural de ese domo. Como podemos ver, acá estamos dentro de un domo geodésico. Algo que lo caracteriza muy a simple vista es que está compuesto por triángulos. Y además de triángulos se forman pentágonos y hexágonos. Ahora, vamos a explicarles concretamente de dónde vienen esa lógica que sigue en esta composición estructural para llegar a que aparezcan este tipo de figuras geométricas. Ahora, ¿qué puedo hacer en un domo geodésico? ¿Para qué sirven? ¿Qué tipo de uso le puedo dar? Acá tenemos un abanico enorme de posibilidades, ¿sí? Porque si vemos que un domo geodésico es una manera de definir el espacio, como cualquier otro tipo de construcción, podemos ver que las posibilidades de actividades o de usos que le puedo dar un domo geodésico son muchísimas. En este caso, una oficina con un ventanal grande, con vista al río, aprovechando el espacio. Puede ser una sala para hacer yoga, para hacer meditación, un estudio de música. Puede ser una cabaña de fin de semana, puede ser una casa. Los tamaños de los domos geodésicos pueden ser desde domos muy pequeños hasta domos enormes de tamaños muy grandes. Ya vamos a ir hablando más puntualmente, pero los domos nos posibilitan abarcar un espacio cada vez más grande, o sea, un espacio enorme sin necesidad del uso de columnas. Entonces, las posibilidades que tenemos dentro de este tipo de estructuras son muchísimas y además la sensación que produce entrar en algo tan poco habitual nos posibilita también conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con el entorno de una manera totalmente diferente. ¿Qué tal? Mi nombre es Juanjo Sánchez, soy también fundador en Domos Córdoba y como Juan Ignacio recién les comentaba en esta clase gratuita que generamos, también para que conozcan más en profundidad en qué consiste este sistema constructivo, queremos ir comentándoles algunas nociones muy básicas, generales, pero que entendemos elementales también para conocer en qué consiste este sistema constructivo. Porque si bien hoy se trata de una construcción que es relativamente conocida, un sistema que ya lo pueden ver en muchos lugares inclusive, lo cierto es que hace 6 años, cuando iniciamos con Domos Córdoba, el 99% de la gente a la que le decíamos que estábamos realizando este tipo de construcciones no sabía de qué le hablábamos. Y eso también generó una gran dificultad. Pero lo cierto también es que ya desde hace
80 años aproximadamente que estas construcciones están a disposición de cada quien que quiera construir un espacio. Y debemos atribuírselo también a el gran maestro de los domos, Richard Van Mister Fuller, que fue quien desarrolló todo este sistema constructivo, lo popularizó y desarrolló la patente. Y algo a lo cual tenemos que estarle muy agradecidos es que él liberó la patente para que cada uno que quiera construir con este sistema lo tenga a disposición. Fuller hizo una de las cúpulas más grandes que hay hasta hoy conocidas en todo el planeta, y además era un inventor muy ingenioso que tuvo una visión muy contundente. Él ya en esa época veía que había muchas situaciones complejas a nivel planetario, a nivel contaminación, a nivel situaciones extremas que estaban sucediendo, y pensó en la construcción de los domos geodésicos como una solución habitacional rápida, efectiva, eficiente, resistente y que genere un mucho menor impacto también a nivel ambiental. Cuando hablamos de los domos geodésicos, vamos a ver de antemano, cualquiera que pueda buscar en internet también, lo primero que le va a aparecer es que nacen de los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos, también hay infinidad de material, no vamos a hacer hincapié en esto en este momento, en esa cuestión, pero sí les vamos a mostrar muy brevemente cómo nacen los domos geodésicos de la figura del icosaedro. Que inclusive cuando hablamos del domo, una palabra que viene asociada directamente con los domos son las frecuencias. Es una de las preguntas más típicas a la hora de hablar de domos: qué significan las frecuencias, qué tipo de frecuencias hay. Y para eso vamos a verlo en un video animado muy concreto, donde vamos a ir viendo cómo a partir de la figura matriz, que es el icosaedro, nacen las distintas frecuencias del domo para llegar a cada vez mayor cantidad de triángulos y ver cómo la figura se complejiza también. El hecho de que sean domos que están construidos a través de los sólidos platónicos hace que sean construcciones en geometría sagrada, que nos conectan directamente con los patrones que encontramos en la naturaleza. Realmente es un mundo muy apasionante y que nos lleva también a vincular con cuestiones de geometría que quizás nunca hubiésemos conocido. Y gracias a también la invitación que viene de la mano con los domos geodésicos, vamos a aprovechar todo este tipo de construcción, ya sea en el armado, ya sea en el hábitat de un espacio del domo geodésico, a algo que todo, como las grandes culturas nos han enseñado respecto de las construcciones en geometría sagrada, nos invitan a un viaje que nos conecta con nosotros mismos. Esto es una invitación también a que a la hora de construir el domo, a la hora de habitar, a la hora de fabricar, estemos mucho más presentes, atentos también, recibiendo y nutriéndonos de lo que la geometría nos puede aportar. Teniendo en cuenta entonces que estamos hablando de una construcción semiesférica, tenemos la chance y la buenísima posibilidad de que se trata de una patente que está liberada también. Una de las preguntas inmediatamente que nos surgen es, bueno, ¿con qué materiales podemos construir este tipo de construcciones? Y acá también entra un abanico enorme de posibilidades. Pero antes de entender con qué materiales se construye, hay que entender dos elementos fundamentales que hablamos de geometría básica a la hora de construir una estructura de un domo geodésico. Hablamos de aristas y conectores. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, vemos acá la arista sería el lado del triángulo y el conector serían los puntos que conectan cada una de esas aristas. Entonces acá es donde entran miles de opciones, porque podemos hacer domos geodésicos que seguramente han visto a través de fotos o quizás en algún viaje o lo que sea, que están construidos con acero galvanizado, que son estructuras ya más livianas que pueden armar y desarmarse, se pueden usar para eventos grandes. Hay muchas opciones que se pueden hacer también con ese tipo de materiales. En ese caso vamos a usar el acero como el material principal para la estructura, y en los conectores vamos a utilizar diferentes bulones para unir cada uno de esos
tubos, esas aristas. Después, cuando hablamos en madera, tenemos también distintas técnicas para hacer este tipo de construcciones. Tenemos conectores externos o conectores que están ya incorporados en la estructura, como es en este caso. En este caso, la estructura, no vemos que hay un agente externo, un conector externo que conecte cada una de las aristas, sino que al trabajar con este sistema se componen triángulos independientes que se unen entre sí. De esta manera vamos a estar utilizando mayormente madera. Es una técnica sumamente eficaz, resistente. Vemos que también es lo que más se usa a nivel mundial en distintos países donde está en auge este sistema constructivo. Y es la técnica en la cual nosotros nos especializamos. Nosotros trabajamos domos de madera con este sistema de conexión y es lo que vamos a ver también durante el curso. Hacer un domo en madera o en metal nos van a dar distintas ventajas y desventajas. Eso lo podemos ver ya en mayor profundidad, quizás seguramente en próximos videos esté también más en concreto qué diferencias hay entre realizarlo en metal y en madera. Y como les decía, durante el curso vamos a hacer hincapié especial en este sistema con madera, porque nos da muchas posibilidades para construir espacios, ya sean habitables o no, ya sea una pérgola o un refugio o una vivienda. Todo lo que podamos hacer con un domo de madera lo van a aprender a hacer con el curso que estamos preparando para que también ustedes aprendan a construir este sistema. Ya sea que quieran hacerse su propio domo o que quieran también dedicarse a este maravilloso mundo de los domos geodésicos. Ahora que ya entendemos de qué hablamos cuando hablamos de domos geodésicos, los distintos materiales en los que lo podemos construir, distintas técnicas que hay también para realizar estas construcciones, vamos a ver, como les decía antes, algo que es fundamental, que es las frecuencias, que es cómo se clasifican los distintos domos, los distintos tamaños. Van a ver que hay una relación muy directa entre la frecuencia del domo y el tamaño del domo. Y también en esto tenemos mucha experiencia en haber construido diferentes domos, distintos tamaños y distintas frecuencias. Gracias a haber ya hecho ese estudio es que les vamos a sugerir qué frecuencia le conviene realizar para el tamaño de domo que quieran realizar. Pero antes vamos a ver en el video, bien, concretamente, cómo detectar de qué frecuencia es el domo, qué diferencia hay entre unas y otras. Y lo van a entender porque está hecho de una manera súper práctica, simple y directa y que ojalá que les aporte y lo disfruten también tanto como nosotros. Para hablar de frecuencias elegimos iniciar por esta lámina que muestra 4 triángulos que dice F1, F2, F3 y F4 y es un mismo triángulo que tiene subdivisiones internas, como podemos ver que a mayor frecuencia más subdivisión. En el F2 aparece un triángulo, en el F3, esta es una manera muy simple ahora de que puedan comprender en qué hace a una frecuencia y otra, que lo podemos ver en pisos. En el F2 podemos ver que hay un triángulo invertido y una de las aristas del triángulo ya divide en 2 pisos, por decirlo de una manera, al triángulo. En el F3 tiene 3 pisos y en el F4 podemos ver 4 pisos. También, si nos paramos en un vértice y nos dirigimos hacia el vértice en el que termina el triángulo, en las subdivisiones podemos contar cuántas aristas hay. Por ejemplo, en el caso del F3 tenemos 1, 2, 3 aristas. Ahora, ese triángulo que yo estoy tomando, el triángulo raíz del domo geodésico, lo vemos en el icosaedro. Esta figura que estamos viendo aquí abajo, que tiene un triángulo, y fíjense en que este domo está compuesto por pentágonos subdividido en triángulos. De cada centro, de cada vértice del icosaedro surgen 5 lados, 5 aristas. Ahora, cuando nosotros queremos leer en un domo esta subdivisión y queremos ver este triángulo que está subdividido, tenemos que ir de centro de pentágono a centro de pentágono. Si pueden ver, por ejemplo, en el caso de un F3, nos paramos en el centro de un pentágono, localizamos el centro de otro pentágono, llevamos la línea recta y ahí contamos cuántas aristas hay desde ese centro de pentágono hasta el otro y nos está mostrando qué frecuencia es ese domo. Lo mismo lo podemos ver en cada una de las opciones. En el F2
Buscamos el centro de un pentágono, el centro de otro pentágono, y ahí podemos leer la subdivisión que estamos hablando. Otra cuestión, que cuando vemos que aparece ya el F2, el F3, el F4, además de haber pentágonos, también empiezan a aparecer figuras hexagonales. Pero nosotros, para leer una frecuencia, siempre tenemos que leer de centro de pentágono a centro de pentágono. Otro dato importante a tener en cuenta es que las frecuencias pares siempre se puede dividir en una media esfera perfecta. Podemos ver que siempre el corte, por decirlo de una manera, en la esfera pasa justo por donde terminan los triángulos, digamos. Pero eso no es posible en los casos de las frecuencias impares, en el F1, en el F3. Si nosotros trazamos una línea dividiéndolo a esa esfera por la mitad, vemos que los corta los triángulos, no pasa por una línea recta. Entonces esto también es importante a tener en cuenta, ya se puede ver mucho más en profundidad, pero ya podemos ir pensando al respecto de que nos dan diferentes posibilidades constructivas. Si yo quiero ganar mayor altura, un F3 no lo permite. Esto si lo dividimos en porciones de esfera y un F3, por ejemplo, podemos hablar de que el corte de la esfera puede ser en 3 octavos o en 5 octavos. Esto que les estoy mencionando ahora es una noción básica para tener en cuenta respecto de en qué consisten las frecuencias. Ustedes pueden ejercitar buscando fotos de domos en internet o en distintos lugares, localizar los pentágonos, los centros y contar cuántas aristas hay de centro de pentágono a centro de pentágono, y así van a poder comprender y leer con facilidad de qué frecuencia de domo estamos hablando. Muchísimas gracias a todos quienes decidieron aceptar esta propuesta y escucharon esta charla que les preparamos para ustedes, para que aprendan de qué hablamos cuando hablamos de un domo geodésico, de las frecuencias, de los tipos de conectores, los materiales que se utilizan, los tipos de usos. Nuestra idea es que cada vez seamos más quienes nos interesamos en este maravilloso mundo de construcciones esféricas con geometría sagrada, y por eso también realizamos una propuesta que ojalá les interese y que desean aprovecharla, que es una documentación que hicimos en un formato de taller online, donde vamos a explicar desde el primer paso, que es cortar las maderas para una estructura, hasta la etapa final de la terminación de este domo, que está todo documentado, lo que venimos haciendo hasta ahora, y continuaremos documentando hasta que quede terminado. Y ustedes van a tener en material digital el paso a paso en este mismo formato para que realicen su propio domo geodésico. En este caso es un domo frecuencia 3 de 5 metros de diámetro, pero ustedes van a aprender a fabricarlo ya sea en este tamaño o en el tamaño que ustedes quieran y adaptarlo al uso que a ustedes les guste. Así que es una invitación a que realicen el curso que desarrollamos desde Domos Córdoba con todo el conocimiento que tenemos hasta el momento, con nuestra trayectoria y el uso de materiales, las preguntas frecuentes, los tips que suelen ser las dificultades más comunes que suelen aparecer al momento de armar un domo geodésico. Así que todo eso que tenemos para transmitirles va a estar dentro del curso. Así que los invitamos a que lo realicen y ojalá lo disfruten. Muchísimas gracias.